Listo, entonces a partir de este momento la clase está siendo grabada. Esto es lo que ustedes comenzaron ya a ver con la profesora Jocelyn. Este es un modelo propuesto por Jolivet en alguna literatura lo van a encontrar como un modelo, en otras como una estrategia, pero lo cierto es que buena parte del trabajo que propone esta investigadora es justamente a partir del trabajo directo con textos, que como lo habrán visto con Jocelyn, no necesariamente implica que los niños lean, ¿ya? Que decodifiquen. Entonces parte del supuesto que además es un supuesto muy francés, ¿ah? Porque Josette Jolivet es francesa, parte del supuesto de que efectivamente los niños y niñas pueden leer desde mucho antes de que accedan a la decodificación. De hecho, los franceses, al igual que los colombianos, tienen varios proyectos que son súper interesantes de leer, que se fundamentan en esta premisa que es la lectura desde la cuna. Y en Francia hay un programa que se llama Access, que es una sigla, que ha buscado intervenir aquellos espacios donde las madres van con sus hijos, fundamentalmente las madres inmigrantes, que por una cuestión idiomática y por una cuestión cultural eh, están mucho más necesitadas de apoyo. Ya pensemos en familias inmigrantes que han huido de otros países, por ejemplo, y que por algún motivo han llegado a Francia y que estando en Francia emplean los servicios públicos, la posta, los policlínicos, los centros de salud. Y entonces, bajo esta premisa, la premisa de considerar que los niños desde que son bebés pueden acceder a la lectura, han intervenido, ¿cierto?, a través de este programa, espacios para dotarlos de, por ejemplo, textos para que los niños puedan, ¿cierto?, manipularlos, eh, que puedan acceder a ellos. Entonces, intervienen una posta, no se llaman precisamente así, pero es el concepto que nosotros utilizamos, es como el CESFAM, ¿no? El Centro de Salud Familiar. Entonces, intervienen en el CESFAM con espacios donde los niños que están esperando con sus madres pueden ver textos, manipular textos, jugar con los textos, en este entendido que la lectura es mucho más que el solo acto de codificar. Y de hecho, eso mismo lo han replicado en varios países. Gran Bretaña tiene un programa propio. Colombia, ¿cierto? Colombia es un país que tiene mucha investigación en esta materia, en términos, ¿cierto?, de la lectura previa a la lectura tal como la hemos concebido en este curso, que es en el fondo el acto de decodificación. Entonces, bajo esos supuestos, ¿cierto?, es que el interrogar textos, tal como lo deben haber discutido con Jocelyn, implica no solamente el acto de decodificación, porque la mayoría de las experiencias que están reunidas bajo este texto, ¿cierto?, que es uno de los textos que más aplicación didáctica tiene de la literatura que ha escrito Jolivet, muestra experiencias de niños leyendo, aun cuando no saben leer en el sentido estricto, ¿cierto?, de decodificar. De hecho, el texto reúne algunas experiencias como algunas que se dan en salas de niveles de transición, ¿cierto? Pre-kinder, kinder, lo que en realidad se llama transición 1 y transición 2, donde los niños se enfrentan a materiales de lectura y producen textos aún no habiendo empezado con el acceso al código. Y esto se hace porque fundamentalmente la estrategia que conduce el profesor, ¿ya? La estrategia que conduce el profesor va proveyéndole a los estudiantes de un andamiaje que les permite acceder
al texto, ¿cierto?, en su totalidad. Estamos hablando de textos como afiches, como invitaciones, no estamos hablando aquí de un cuento o de una novela infantil, claramente, ¿cierto? Estamos hablando de textos generalmente multimodales que combinan imagen y texto, infografías, a pesar de que el concepto de infografía es un género bastante nuevo. No hay como el concepto de infografía en el texto de Jolivet, sí hay mucho trabajo, por ejemplo, con afiches, con invitaciones, con tarjetitas, a las que los niños acceden, ¿cierto?, a través de el andamiaje que le va proporcionando el profesor o la profesora para que pueda, ¿cierto?, acceder a su contenido, evidentemente a partir de su conocimiento previo. Entonces, dicho eso, que es lo que están viendo ustedes ahí con la profesora Jocelyn, una de las cosas que posibilita justamente ese andamiaje, y me voy a ir aquí a la laminita que es la que me interesa discutir con ustedes. Todo lo demás, ¿cierto? Lo van a ver con ella. Va, yo habría jurado que... aquí están los niveles lingüísticos. Ya, eh, es la misma imagen que yo les iba a mostrar, solo que la otra está, puesta, está en otra disposición. Ahora, esto que les voy a mostrar acá, ¿cierto? Y que lo deben haber discutido con la profesora Jocelyn también, pero que yo quiero entrar en profundidad en, al menos, por ejemplo, en los niveles 4 y 5, de hecho lo voy a agrandar un poquito más para que lo podamos tener aquí a la vista. Si ustedes se fijan, cuando pensamos en este modelo de interrogar textos, hay varias cosas que están a la base. Y entre ellas, evidentemente, está la consideración del desarrollo lingüístico que tienen los niños a la edad de 5, 4, 5, 6, 7 años, en que aparecen las experiencias que están en el libro este de Jolivet. Hay experiencias con niños más grandes, pero como nosotros estamos pensando en un curso de primero básico, debiéramos pensar en el curso anterior y el posterior, ¿cierto? Debiéramos pensar entre kinder, primero y segundo básico. Y evidentemente, ¿cierto? Los niños tienen un desarrollo lingüístico en términos típicos, esto en términos típicos, ¿cierto? Hay niños que pueden estar todavía más descendidos, por ejemplo, ustedes ya lo saben, en su desarrollo fonológico, y entonces hay que estimular ese bucle fonológico, el desarrollo fonológico con determinadas actividades, cuando el desarrollo, ¿cierto?, está muy disminuido por una u otra razón, hay profesionales que colaboran en el aula, ¿cierto? Por ejemplo, los fonoaudiólogos, las fonoaudiólogas que están en el aula haciendo esta colaboración. Pero en términos de desarrollo típico, ¿cierto?, uno sabe que los niños cuando están todavía en primero básico, por ejemplo, están en construcción todavía de su gramática, de esta gramática infantil, están todavía buscando las regularidades para las adecuadas conjugaciones verbales, ¿ya? Los niños todavía, por ejemplo, pueden decir que vayara, ¿ya? En vez de que vaya, ¿cierto? Dicen que vayara, porque hacen una analogía con fuera, ¿ya? Con que fuera, que vayara, dijo que vayara. Todavía están buscando las regularidades para conjugar verbos irregulares como caber, ¿ya? Entonces los niños dicen, no cabo ahí, ¿cierto? Y luego, cuando ya son un poco más grandes y hay un desarrollo, ¿cierto? Más consolidado de su gramática, estoy hablando de gramática en términos como de la construcción, ¿cierto?, de sus oraciones, los niños empiezan a usar el quepo. Bueno, hay gente adulta que sigue diciendo no cabió, ya no cabió en vez de no cupo, que es el problema con los verbos irregulares. Entonces, se considera que los niños en términos típicos tienen un desarrollo lingüístico que ha avanzado desde lo que se denomina etapas prelingüísticas, que van más o menos desde los 0 a los 3 años, a etapas de desarrollo lingüístico propiamente tal, que van hasta alrededor de los 6 años. Entonces, en esa consideración es que la propuesta de este modelo de interrogación de textos implica
que nosotros debemos, ¿cierto?, pensar en que para que un niño acceda a un texto, al menos debiéramos considerar estos seis ejes. El primero ya lo hemos discutido suficiente y lo van a seguir discutiendo ustedes con Jocelyn y lo seguimos discutiendo en términos de la tarea de la enseñanza de una letra y tiene que ver con la noción de contexto. Evidentemente, cuando estamos pensando en que los niños buscan regularidades y buscan coherencia, ¿cierto?, en su entorno, no es difícil entender que el que nosotros trabajemos con ellos de manera descontextualizada no contribuye al desarrollo, ¿cierto?, de sus competencias lingüísticas o más bien no contribuye, por ejemplo, a el desarrollo, ¿cierto?, o el acercamiento al código. Por lo tanto, lo que nosotros hemos buscado siempre es que las propuestas didácticas que ustedes hagan partan de esta consideración de que hay que generar un contexto. Y a propósito de eso, ¿cierto? Me lo voy a llevar al tema del diseño que ustedes están haciendo. A propósito del contexto, yo he recibido hartos correos de este paralelo del 1 y del 3, no solamente de este paralelo, mostrándome cómo van avanzando sus diseños. De hecho, hoy día al final de la clase les voy a dar un espacio para que ustedes puedan seguir avanzando en sus diseños y mañana podamos ir comentando. Entonces, en este sentido, una de las cosas que yo siento que ha sido más dificultosa, porque así lo ha revelado mi evaluación, es la generación de contexto, justamente, propiamente tal. Muchas de las propuestas que yo he mirado pasan directamente a la actividad, ¿ya? Entonces, ayer veía algunos, tenemos una situación inicial. Perdón, tenemos una situación inicial a partir de la cual arranca una actividad. Y esa situación inicial está poco trabajada, ¿ya? Que es la que permite, ¿cierto?, que un niño o una niña encuentre sentido a la actividad de escritura, por todos los motivos que ya discutimos, porque caligrafiar es difícil, porque se requiere, ¿cierto?, una buena cuota de memoria, porque hay mucho en juego respecto de lo motivacional para que un niño o una niña lea y escriba, y en el caso, ¿cierto?, del diseño de una letra, parte de esta misma consideración. En la medida en que nosotros, ¿cierto?, le brindamos o rodeamos al acto de leer y escribir de un contexto que le dé sentido, podemos implicar al niño, implicar que es un término como de las teorías motivacionales. Podemos implicarlo en la tarea que le estamos proponiendo. Y justamente esto es lo mismo que está a la base o en el primer nivel del modelo de interrogación de textos, que es que las experiencias de lectura y escritura necesitan estar, ¿cierto?, en el marco de una situación. Y es por eso que cuando Jolivet señala, ¿cierto?, en estas experiencias que va revisando, cuando Jolivet señala que eh, em, o va describiendo más bien las situaciones, lo primero que muestra es cómo se genera la situación en el aula. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo, denme un minutito para mostrarles in situ cómo funciona esto. Voy a descargar un texto que, pero parece que Jocelyn se los dejó colgado. Déjenme ver si me funciona descargárselo acá. No, es la presentación. Déjenme buscarlo para abrir justamente lo que les quiero mostrar. Profe, Dígame. nosotros estábamos hablando recién con la profe Jocelyn, ¿Mm? porque ya nosotros nos habíamos enfocado como, o sea, personalmente yo,
me había enfocado como ya en el contexto de en donde se va a desarrollar esta situación para insertar como el aprendizaje de la letra que nos toca. ¿Sí? Pero en ningún momento habíamos conectado esta ruta de aprendizaje como con como eh, con lo de el análisis de texto, con la interrogación de texto, perdón. ¿Ya? Entonces, claro, yo le hablaba a la profesora Jocelyn y me decía, pero que tú tienes que mostrarle, porque yo le decía lo de la carta, que los niños tenían que finalmente terminar haciendo una carta. Ya, pero ¿cómo te llega a ti la carta? Me decía. Sí, pues. Es que no, claro, yo le decía, no, pero es que no es como me llega, porque, o sea, ellos eligieron una carta, sí, pero tú le tienes que presentar una carta igual a ellos. ¿Cuál va a ser la función de la carta? O sea, ¿cómo van a analizar ellos la carta? ¿Qué tú quieres que analicen cómo se construye una carta? O en mi caso decidí, recién ahora con la profesora Jocelyn, que quiero que analicen que la carta expresa como que tiene un mensaje, entrega un mensaje. Así, a esa área voy a enfocarlo. Pero como que recién ahora me planteé, no, yo no sé si soy yo, pero como que no tenía idea de que esta ruta de aprendizaje de la letra tenía que ir conectado y lo que aún no entiendo es que si todo está con el análisis de texto se entrega en la ruta de aprendizaje o solo yo estoy perdida con eso, no entiendo. Si esa es la cátedra final, de Ya. verdad, profe, no sé si no soy solo yo. Es que, bueno, Natalie, todo esto yo lo expliqué la semana pasada. Ustedes tienen que, en la primera parte, ceñirse a la plantilla, ¿ya? A la plantilla. ¿Qué hay en común entre interrogación de textos y la plantilla? Es que en ambos casos lo que se requiere es una situación generadora. Es una situación generadora. Entonces, como lo que estamos haciendo es intentar trabajar con ustedes en una lógica muy ordenada que les permita el paso a paso, con la profesora Andrea nosotros generamos esta plantilla que paso a paso, ¿cierto?, va recogiendo dos grandes ejes. Primero, el modelo comunicativo interactivo, que vendrían siendo las plantillas, de la plantilla, las diapositivas. Después de los objetivos, la 2 y la 3. Los objetivos portada, después está la 1 con los objetivos, la 3 y la 4. Entonces, en esas diapositivas 3 y 4, lo que nosotros esperamos todavía, ¿cierto? No es que ustedes hagan interrogación de texto, todavía no, todavía no. O sea, el modelo de interrogación de texto, si bien yo estoy entendiendo, Natalie, y me parece súper natural que se te superponga con interrogación de texto, la interrogación de texto no la vamos a incorporar todavía en esta gran secuencia que estamos diseñando, pero sí la vamos a incorporar, pero no al comienzo, no al comienzo. La vamos a incorporar, recuerda que toda esa plantilla que les dejamos llega hasta la reflexión de Maslow, hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí llega. Hasta ahí es lo que ustedes tienen que entregar en la fecha que determinamos que era la última. Tú, mira que eres organizada, tú lo tienes por ahí. El ¿Ya? 29. El 29, hasta ahí. Y para la evaluación clave le vamos a agregar a esa misma secuencia la interrogación de textos, que son, Ya. que son un par de diapositivas más que ustedes van a tener que construir. Y allí entonces van a tener que generar una actividad de interrogación de texto que siga la temática que tú ya vienes desarrollando desde el principio. No es como que pum, ahí termina y entonces ahora nos vamos a leer los tres chanchitos, ¿cierto? Y vamos a hacer interrogación de texto con los tres chanchitos. Entonces, luego ustedes, les voy a mostrar un ejemplo de los que tengo el año pasado. Luego ustedes terminan interrogación de texto y se termina la evaluación clave. Lo vamos a sumar ahí. Lo que pasa es que
yo entiendo, tú tienes un cerebro súper analítico, pues Natalie, entonces tú estás buscando, yo conozco cómo tú piensas, tú eres súper analítica, entonces lo que tú estás buscando es tener claridad de cómo se van superponiendo estos niveles. Y se te produce el conflicto cuando yo te digo que el primer nivel de interrogación de textos es como la diapo 2 y 3 o 3 y 4 de nuestro modelo. Pero comparten, en el fondo, apuntan a lo mismo, comparten a la idea de que nada que hagamos en la sala de clases puede estar carente de contexto o descontextualizado, porque se te cae todo el diseño, ya se te cae todo el diseño. Entonces, para esta primera secuencia que ustedes están señalando, lo que estamos ejercitando son todos los elementos que hay que disponer para enseñar una letra, para enseñar una letra. Y luego vamos a poner todo ese diseño, le vamos a incorporar interrogación de texto. Les voy a mostrar un ejemplo. Ahora sí que me parece súper pertinente mostrarles un ejemplo. Entonces, voy a tomar cualquiera secuencia enseñanza, de los muchos que tengo de los años anteriores, secuencia letra. A ver, voy a buscar alguno. No sé si voy a encontrar uno bueno o uno malo, el que salga. Secuencia, enseñanza de una letra. Lo voy a buscar directamente en mi Drive. Es un poquito, que ahí en el Drive los teníamos compartidos. Entonces les voy a mostrar cómo está armado uno. Secuencia, enseñanza de una letra. A ver qué nos arroja. Está cargando mi computadora en este minuto. Ya, a ver. Entonces, la enseñanza de la O tengo por aquí, de la X, ya. Voy a tomar la X porque es una letra más o menos compleja. Como les digo, esto no les voy a mostrar porque tendría que buscar la rúbrica. No sé, no me acuerdo si esta estaba buena o estaba mala. Ahora les voy a volver a compartir pantalla, ¿ya? Déjenme mirar si esta está completa o es de las que tienen que entregar ustedes ahora. Están en el Drive, se demoran un año en cargar. A ver, vamos a ver si esto es... no, estas no sirven porque tiene que ser la evaluación clave. Porque esta es lo mismo que están diseñando ustedes. La que acabo de abrir es de la X, pero termina donde mismo termina lo que ustedes tienen que entregar ahora. Literacidad 1. Ya, aquí encontré una. A ver, vamos a ir a la suerte de la olla. Les comparto al tiro la pantalla porque se demora muchísimo en cargar. Mira, esta estudiante está en práctica conmigo ahora. Y le ha servido montones porque está haciéndolo súper bien sus diseños. Está cargando, está cargando, está cargando. Secuencia actividad psicomotriz. Ya, entonces... ya, ahora sí les voy a compartir la pantalla ya. Miren esto, así es como tiene que verse al final del semestre su trabajo. Entonces, fíjense ustedes, voy a achicar aquí para que lo puedan ver. Voy a partir desde el principio. Ya, esto es la letra G. Ahí ella definió los objetivos de aprendizaje. Fíjense que lo van a encontrar con comentarios porque esto ha pasado por una revisión, ¿ya? Cosas así como falta o el OA3 o el OA4, porque recuerden que nosotros les dimos un par de objetivos de aprendizaje y ustedes tenían que revisarlos y o dejarlos y o agregar, ¿ya?
Entonces acá, por ejemplo, la profesora Andrea le puso un comentario ahí que faltaba el OA3 y el OA4, que son fundamentales, porque se saltó los OA que son los primeros, que tienen que ver con que el niño aprende, ¿cierto? Aprende las letras, no los puso acá. Ya, entonces después hay una situación contextual que fíjense que ustedes parte de que alguien encuentra un cartelito que tiene un gatito que se ha perdido. ¿Ya? Súper buena la situación, ¿ya? Un gatito que se ha perdido, o cómo es, a ver, ya, uno de los niños escucharon conversar a alguien, ¿cierto? Y es que se le había perdido un gatito y entonces los niños deciden hacer un cartel, ¿ya? Van a hacer un cartel y después vienen toda la secuencia, que es la misma que ustedes están diseñando, la palabra ancla, en sus 4 formas, actividades, ¿cierto?, de discriminación visual, tienen que buscar aquí las sílabas que le está pidiendo la profesora, la etapa multisensorial, ¿ya? Fíjense ustedes que ahí la profesora Andrea le dice, debió buscar una real. Hay tantas, ¿cierto? Imagen referencial, ¿ya? Más actividades que tienen que ver con lo mismo, reconocimiento visual, entonces hay como una pesca milagrosa y los niños tienen que recoger solo la G, actividades digitales de reconocimiento visual, digitales porque trabajan sobre el ordenador o trabajan sobre una tablet, otras actividades, ya, secuencia de actividades psicomotrices, lo mismo que están haciendo ustedes hasta aquí. Precaligrafía, modelaje para la escritura de la nueva letra, secuencia de actividades para las habilidades de base de la lectura. Y en el fondo, ¿cierto? Ustedes en su diseño llegan hasta ahí y un poquito más allá, que es lo que tiene que ver con vocabulario. Entonces, fíjense que aquí este es el diseño para la evaluación clave. ¿Qué les pedimos en ese momento? Que integraran la estrategia de lectura compartida y ahí entonces hay un conjunto de actividades que hay que hacer para la lectura compartida, ampliación de vocabulario que ustedes ya lo vieron, y entonces se le agrega en la evaluación clave, por ejemplo, conciencia semántica, que es algo que no está en lo que ustedes tienen que entregar el día a fin de mes. Se agrega conciencia semántica porque lo vimos también, ya ustedes ya manejan el concepto de... Se agrega conciencia sintáctica que va a tener correlato con los niveles lingüísticos, ¿ya? Y aquí hay algunas actividades de aplicación. Y fíjense ustedes que después se agrega otro aspecto que es secuencia de actividades para procesos superiores, comprensión y producción de texto. Y ahí están los niveles lingüísticos. ¿Ya? Aquí aparecen los niveles lingüísticos en relación, ¿cierto?, a todo el diseño que han venido haciendo. Y entonces aparece el tipo de texto que van a escribir los niños. Ahí está la interrogación del texto, confrontación con los compañeros, están todas las fases de la interrogación de texto, ¿ya? Y la primera escritura, la reescritura de la obra maestra, todas cosas que vamos a ver, ¿ya? Esos son los niveles lingüísticos, parece mucho, pero es solamente poner en diapositivas, de aquí en adelante, fíjense ustedes aquí donde ella dice, acá, secuencia de actividades para procesos superiores, comprensión y producción de texto, es volver a tomar lo mismo que tenemos y ponerlo en la lógica del modelo de Jolivet. Y lo que está antes es una actividad de lectura compartida, acá, que también guarda relación con el texto que se está trabajando o con la idea principal, que en este caso, ¿cierto? La profesora aquí decide leer con los niños un poema acerca de los gatos. Y a partir de eso hace un par de actividades que son también de síntesis silábica, trabaja vocabulario, ¿ya? Y de aquí para adelante es donde se integra lo nuevo. Entonces, ustedes en la evaluación de fin de mes entregan lo que ya tienen. Pero lo que están haciendo con Jocelyn es preparar, ¿cierto? Prepararse para el trabajo en interrogación de texto, porque luego lo van a tener que incorporar dándole sentido con lo que ya tienen.
dándole sentido con lo que ya tienen. Entonces, fíjense ustedes cómo se le da sentido, para que lo vayan proyectando, ya. Hasta aquí habían llegado ustedes. Modelaje para la escritura de las nuevas modelaje para la escritura de la nueva letra, que es lo mismo, pero ella lo cambió, ¿ah? Es lo mismo que en la plantilla que yo les di aparece como si se estuviera escribiendo en la sala de clase. Entonces, fíjense ustedes que es lo mismo. Se pegan tiras de papel en la pizarra, cuadriculares, similares a cuadernos, solo que ella cambió la imagen, ¿ya? Hasta ahí está todo lo que tiene que ver con la enseñanza de una letra. Entonces, voy a volver a mostrarles atrás para que vayan haciéndole el sentido. La docente escuchó conversar a dos compañeros sobre que a uno de ellos se le ha perdido su gato y que ha pedido ayuda, pero ya no sabe cómo puede solicitársela a más personas, ya para encontrarlo pronto. Hay unos bemoles de redacción. A partir de esta situación, que evidentemente es del mundo de los niños, la docente pide llevarles un ejemplo de un aviso de un gato perdido, que sacó de internet, ¿ya? La docente decide llevarles un ejemplo de un aviso de un gato perdido. Fíjate que ahí la profe es la que modela. En consecuencia, llega a la sala de clases con este aviso y antes de mostrarlo, dice frente al curso que el otro día escuchó a un compañero decir que necesita encontrar a su gato perdido. Es por esto que le pregunta a este alumno si es cierto y si quiere que lo ayudemos, pasando a preguntar al curso completo si quieren ayudar. Tiene unos errores de redacción terribles, pero en el fondo quiero mostrarles la situación. Entonces la profesora escucha esta conversación y llega entonces con este modelo de afiche de un gato perdido y le pregunta si quiere que los compañeros lo ayuden a buscarlo, ¿cierto? Diseñando estos afiches. Después la docente les dice que ya tiene una idea, que es hacer avisos como el que tiene en la mano, se los muestra, para ayudar al compañero a encontrar a su gato. Los niños comienzan a demostrar motivación ante la actividad y dicen que el título del aviso podría ser Gato Perdido. En este momento es cuando se dan cuenta que no saben escribir la palabra gato, porque aún no conocen cómo se escribe la letra G, por lo que la docente decide enseñársela. Ojo, tiene muchos problemas de redacción, pero lo que quiero es que sigan la secuencia. ¿Qué cosas cambiaría yo aquí? Por ejemplo, esto que es solo la profesora la que está proponiendo el que los niños hagan el afiche. Yo habría aquí generado un cambio y decía, miren, yo encontré un afiche como esto, ¿qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer? Entonces los niños dicen, hagamos un afiche, ¿ya? O sea, cambiaría ahí un poco la situación de inicio. Y entonces viene la secuencia de actividades para el código. Esto no se los voy a leer porque es lo que ustedes ya saben. Ahí está, ¿cierto? La primera secuencia, fíjense ustedes que pone la meta, será guiar a los niños utilizando la palabra ancla, que viene de la situación contextual descrita con anterioridad. Luego está la presentación en sus 4 letras, ¿ya? Luego está síntesis silábica. Miren lo que le agrega aquí la profesora Andrea. Si la pones silábica, ¿cierto? En sílaba, ga, ge, gi, go, gu, la vas a sonorizar, porque fíjense que aquí hay un error, ¿ah? Esto para que les sirva. El error que se comete aquí es que no se está enseñando solo la letra, se está enseñando en sílaba, ¿ya? Se pasó inmediatamente a la sílaba. Ya, porque si es así, dice la profesora Andrea, hay un problema grave con el fonema que estás enseñando, que es suave, ga, go, gu, ga, porque fíjense que pone aquí gui, ya, gui, guía. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Hay un problema súper serio aquí. Es que está Ga, Gogu y G y G ahí, o si no Tipo, tendría que ir con la Y y la U. sí, pues Natalie, excelente. Está usando como referencia dos sonidos distintos de el mismo fonema. El sonido suave y el sonido fuerte lo está metiendo en un mismo saco. Entonces, esas son las cosas que uno va mirando. Entonces, por eso que la profesora Andrea le puso en el año pasado que hay hoy un problema grave, ¿cierto?, de la forma en que está presentando porque además no los está haciendo buscar solamente la letra, los está haciendo buscar la sílaba. Ya, después viene la etapa multisensorial, ¿ya?
Ella pone aquí algunas actividades. Esta actividad, por ejemplo, consistirá en que los alumnos deberán formar con plastilina las 4 formas de la letra para luego ponerlas sobre una hoja de blog. Otra actividad es reconocer la letra G en sus 4 formas mediante la formación de 4 rompecabezas, uno para cada forma. Luego la pesca milagrosa, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en esta etapa se utilizará la aplicación Abecedario, que es, no sé si la conocen, es esta, a ver, aplicación Abecedario. Ahí está, que está en Play Store, que es esta, ¿ya? Que tiene un montón de etapas en que los niños, por ejemplo, si lo trabajan en una tablet, en un momento incluso tienen que pasar el dedo por arriba de la pantalla de la tablet, dentro de la forma de la letra, y tienen que hacer la letra, pero dentro, ¿cierto?, de una silueta de la letra, tienen que, no sé, pues les van apareciendo varias letras y tienen que pinchar o pegarle con el dedito a la que les están solicitando, una serie de cosas, ¿ya? Una serie de cosas. Y ahí están los comentarios de la gente. Una aplicación que esta es bastante, sirve bastante, pero en una primera etapa con los niños. ¿Ya? Yo diría que solo en una primera etapa. Entonces, no era eso lo que les estaba mostrando. Déjenme volver a donde estaba. ¿Dónde está la presentación? Lo tenía acá, ya. Entonces, ese no era este ya. Entonces, ella está usando aquí la aplicación Abecedario para las actividades de tipo digital, porque las otras son actividades analógicas, esas son analógicas, ¿cierto? Es decir, con material concreto. Aquí hay otra aplicación que ella sugiere que se llama Abecedinos, ¿ya? Fíjense ustedes que ahí puso un pantallazo de la letra G. Ya, secuencia de actividades psicomotrices, aquí no me voy a detener, verificación de la postura del lápiz, precaligrafía y modelaje para la escritura de nuevas letras y sílabas. Ya, entonces, y nosotros incorporamos en esta plantilla que ustedes recibieron, tienen que incorporar una actividad más de vocabulario, ya que igual está en esta plantilla, que tiene otro orden, pero son los mismos elementos. ¿Ya? Entonces, aquí parte lo nuevo, en lo que ustedes tienen que proyectarse. Entonces, lo que hicimos fue pedirles a los estudiantes que usaran una estrategia que se llama lectura compartida, que supone que el profesor va leyendo en conjunto con los niños en la sala de clases, por repetición. Entonces el profesor dice, aquí dice miau, 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 y vamos a leer todo junto, 1, 2, 3, miau, 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 y el profesor va leyendo, por ejemplo, yo tengo una amiga bigotuda, y los niños vuelven a decir, yo tengo una amiga bigotuda, que se pasea en 4 patas, y los niños dicen que se pasea en 4 patas. Entonces van leyendo, ¿cierto?, de manera colaborativa, haciendo que los niños lean sin leer, ¿ya? Ese es el sentido. Y a partir de esa lectura compartida se generan 3 tipos de actividades. Nuevamente, actividades de conciencia silábica, en este caso con palabras que están en el texto, que es la condición aquí. La condición es que no puedes poner palabras que no estén en el texto. Entonces dice amigos, bigotuda, gata, gurrumina, que se llamaba la gata. Ampliación de vocabulario ilustrado, que ustedes ya lo van a haber puesto en relación a la G, y aquí en este momento, en este diseño, se lo pedíamos después, pero ustedes ya lo tienen, ¿ya? Ahí, que en este caso arrancaba de la actividad de lectura compartida. Ejercicios de conciencia semántica a partir de la lectura compartida. Entonces dice, describir un sustantivo del texto a partir de las 2 siguientes imágenes. Puedes escribir adjetivos, qué sé yo, ya conciencia semántica. Aquí hay una actividad de conciencia sintáctica, se seleccionan oraciones del texto y se identifica el sujeto. Recuerden que esto de alguna manera lo vimos el semestre pasado cuando estábamos viendo conciencia fonológica, y ustedes trabajaban, por ejemplo, con el orden de las oraciones, ¿ya? Entonces aquí dice, identificaremos los sujetos de las siguientes oraciones que aparecen en la lectura compartida.
Yo tengo una amiga bigotuda. ¿Quién tiene una amiga bigotuda? Yo. Entonces está usando pronominalización. La familia crecerá. ¿Quién crecerá? La familia. Identificación del sujeto sin decirle a los niños que esto es sujeto y predicado, ¿ya? O que esto es un pronombre. Luego viene actividad de aplicación. La actividad final consiste en la creación del aviso del gato perdido, porque recuerden ustedes que en la secuencia que hasta ahora están diseñando, los niños no llegan a escribir todavía la carta, el afiche, el poema, no llegan ustedes hasta esa fase. Ahora avanzan hasta esa fase. Entonces, en este caso, los niños escriben el aviso del gato perdido. Para esto utilizan cartulinas y sus diversos lápices. Se les explica que en este aviso deben escribir oraciones para explicitar las características del gato del compañero. Se incluirán hechos de importancia, van a agregar otros elementos. De este modo, se producirán los avisos en base a la situación contextual inicial y a la palabra gato en sí. Algunos de estos avisos se pegarán en el colegio y otros niños los podrán pegar fuera de sus hogares, con la ayuda de un adulto. ¿Ya? Entonces, aquí recién se concretiza la producción de aquello que tú decidiste que iban a hacer con los niños al principio y que entonces generó la necesidad de enseñar una letra. ¿Ya? Y entonces aquí viene todo el trabajo de la secuencia, ¿cierto?, de interrogación de texto. Entonces, fíjense ustedes que esta es para interrogación y producción de texto. La profesora escuchó 2 alumnos y aquí viene, aquí viene todo el análisis de todo lo que hiciste previamente. Contexto. La profesora escuchó a 2 alumnos conversar sobre que a uno de ellos, miren, fíjense que este A está con H. Bueno, ya lo había puesto ahí hace un año atrás. Pero me sigue perturbando. Sobre que a uno de ellos se le ha perdido su gato y necesita ayuda para encontrarlo. Es por esto que ella llega, la profesora, con un aviso de gato perdido a la sala que sacó de internet, el aviso. Nivel 2, situación de comunicación. Recuerden entonces que, ¿dónde está lo que estaban viendo con la profesora? Quiero mostrarles los niveles, déjenme pasearme por todo acá. Fíjense aquí, nivel 1, noción de contexto, ¿ya? Nivel 2, principales elementos de la situación comunicativa, dice el nivel 2. Y aquí lo vamos a verificar en este diseño. Nivel 2, situación de comunicación. Propósito, llegar con la información a más personas mediante la realización de avisos para poder ayudar al compañero a encontrar a su mascota. Desafío, esto está en el modelo de Yo Líder, incentivar a los alumnos a ayudar al compañero. ¿Ya? Seguimos. Nivel 3, voy a volver a mostrarles el que les mostró la profesora. Se me pierde cuál es. Estoy buceando para acordarme. Déjenme volar estos controles flotantes para poder... Profe, entonces los niveles ¿Mm? que ahí está mostrando Sí. en el trabajo o en la prueba, en el examen, hay que explicitarlo, digamos. Como, no sé Claro. si ponerlo como una decisión pedagógica. Hay no que sé. explicitarlo, justamente. Ya, hay que explicitarlo. Pero ojo, puede que no estén todos los niveles presentes. Miremos este diseño, miren. Entonces dice, ella escoge el nivel 3, tipo de texto escrito. Entonces el nivel 3 efectivamente dice tipos de texto. ¿Qué textos vas a trabajar? En este caso, ¿cierto? Si tú estás trabajando la carta tradicionalmente se clasifica como un texto narrativo. Tradicionalmente. En cambio, el afiche, que es lo que los niños van a construir sobre el gato, se clasifica tradicionalmente como un texto no literario. Y un texto narrativo y un texto que es un texto literario y un texto no literario tienen características distintas. Por lo tanto, lo que va a hacer, ¿cierto?, la profesora en esta secuencia es identificar la función del texto, para qué sirve
la carta como texto literario y para qué sirve el afiche como texto no literario, para qué sirve el poema, por ejemplo, como texto literario, para qué sirve la invitación como texto no literario. Nivel 4, superestructura del texto. Entonces, ya les dijimos a los niños qué tipo de texto vamos a escribir, ¿ya? Y qué características tiene ese texto. Ahora miremos cómo es un texto de estas características. Entonces, nivel 4, superestructura del texto. ¿Cómo se organiza un afiche? ¿Qué elementos tiene? Cuando yo miro un afiche, ¿qué elementos reconozco? Entonces, generalmente un afiche tiene letras en grande, tiene una imagen, ¿ya? Generalmente, visualmente, la imagen y el texto se complementan, etcétera. ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es su esquema? Cuando dice esquema narrativo es como si yo te dijera, dime, haz un mono de un afiche y dime qué elementos típicamente tiene un afiche. Superestructura del texto. Luego, ahí está, la organización espacial de un aviso, los elementos que lo componen, imágenes, letras, todo esto lo va a trabajar la profesora antes de que los niños produzcan el afiche. Y luego vuelven sobre, ¿cierto?, el afiche, ya, miren, que quiero mostrarles algo acá. Ahí, entonces dice ya. La docente les dice a los alumnos que encontró un afiche de un gato perdido en internet, se los trajo, vuelve a repetir la misma situación, ¿ya? Entonces, aquí les lleva el aviso, que sirve para hacer todos los ejercicios que vimos previamente, y entonces el modelo de interrogación de texto señala que hay varias fases por las que los niños tenemos que hacerlos pasar. La primera es lectura silenciosa, ya. Vengan entonces a mirar el afiche, ¿ya? Los alumnos siguen en sus pupitres, de esta forma les dará un tiempo para realizar una lectura individual, supongamos que tú lo proyectaste o lo pegaste adelante, etc. Y luego entonces el modelo de interrogación de textos dice que hay una siguiente fase, porque hay algo que no sé si les quedó tan claro. Una cosa es que yo decida cuáles niveles lingüísticos voy a trabajar, porque fíjate que son 7, y tú no necesariamente tienes que trabajar los 7. Ya, eso, ay, se me pierde, tengo tantas cosas abiertas, perdón. No necesariamente tienes que trabajar los 7. En esta situación que tú tienes que construir, tú puedes elegir cuáles niveles vas a trabajar. Entonces yo aquí, esta alumna escogió el nivel 1, escogió el nivel 2, escogió el nivel 3 y el 4. No se metió con los niveles 5 y 6. ¿Ya? Entonces, crea la situación, ¿cierto? Ve los principales elementos de esa situación comunicativa que decidimos que fuera el afiche, a quién comunica el afiche, quién lo escribe, qué tipo de texto es un afiche y cómo se escribe un afiche. Se quedó con esos 4 niveles para la construcción de su proceso de interrogación de textos. Y ahora viene lo que en la diapositiva de acá, fíjense ustedes, lo que es la secuencia de interrogación de textos. Fíjate que hicimos esto primero, definimos los niveles lingüísticos a trabajar y después viene la secuencia. Proyecto y contexto, lectura silenciosa, confrontación con compañeros, síntesis del significado del texto, sistematización metacognitiva y metalingüística. Lo que definimos ahora fue esto, cuáles son los niveles que tú vas a trabajar. Y lo que hizo la compañera del ejemplo que yo les acabo de mostrar es decir, voy a trabajar los niveles 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahora entonces viene esta secuencia. Fíjate bien en esta secuencia. Profe, Dígame. una pregunta, o sea, por ejemplo, ya nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero ¿hay un mínimo de niveles que uno puede escoger No, va a o...? depender de tus decisiones. Va a Ah, ya. depender de tus decisiones. Por ejemplo, supón que tú estás trabajando con receta de cocina, ¿ya? Y los niños van a hacer una receta, cualquiera. Van a hacer cuestiones que se hacen en frío, no sé, van a hacer cocada, ya, la típica. Van a hacer cocada.
y tú que generaste toda una situación de la feria saludable que va a haber en el colegio, y este curso va a vender cocadas, ¿ya? Cocadas de zanahoria con manjar y coco. Y entonces el texto que los niños van a tener que producir son recetas de cocina. Y cuando tú piensas en la receta de cocina, ¿cierto? Piensas en la superestructura, que es esta forma. Entonces, si yo te digo en este momento, tú visualiza cómo es una receta de cocina, tú me dices, mire, la receta de cocina tiene al menos dos partes. Primero tiene un título que dice, ¿cierto? Cocadas de zanahoria y manjar. Luego tiene un listado de ingredientes y luego tiene el procedimiento. Así son todas las recetas de cocina, ¿ya? Entonces, imagínate que tú decides enseñarles no solamente la estructura, sino que decides enseñarles que las recetas de cocina tienen al menos tres cosas que las hacen reconocibles. La primera es que habitualmente los ingredientes están señalados con un guioncito. Dice manjar, guión, zanahoria rallada, guión, ¿cierto? Coco rallado, etc. Y luego tienen los pasos. Y habitualmente los pasos están señalados con número. 1, mezcle, revuelva, utilice, ¿ya? O dice revolver, utilizar, mezclar. ¿Ya? Entonces, no solamente estás haciendo que pongan su foco en aquello que tiene que ver con la estructura propia de la receta, sino que en elementos que están al interior de la construcción misma de la receta. Y en ese caso, por ejemplo, tú tendrías que trabajar estos niveles. Mira, mira, acá. Mira, acá, por ejemplo, principales conceptos de la lingüística textual, opciones de enunciación, el uso de los verbos. Fijémonos que los verbos de las recetas siempre los vamos a escribir de esta manera, que no les decimos que es un verbo en infinitivo, un verbo conjugado, eso no tiene mucho sentido para un niño primero básico, pero siempre es revolver, cuidar, vigilar, vigilar, ¿cierto? Que no se suba, o mezclar, y elementos como puntuación o tema semántico, conectores, por ejemplo, conectores temporales en una receta. Primero mezcle los ingredientes, en segundo lugar, ¿ya? Fíjate que ahí van apareciendo estos elementos. Y cuando hablamos de lingüística de la frase, es qué tipo de palabras se ocupan en un determinado tipo de texto, ¿ya? Cómo se construyen sintácticamente, qué tipo de ortografía debemos considerar. Por ejemplo, el uso de dos puntos en la carta. En la carta yo enseño los dos puntos, enseño el sentido de los dos puntos. Y entonces estoy utilizando elementos de este nivel, de la lingüística de la frase. Cuando yo digo, señor, no sé, señor Cristóbal Pérez, cuando yo me refiero a una persona en una carta, tengo que usar mayúscula evidentemente inicial en su nombre y pongo dos puntos. Entonces ya me vine a este nivel, al nivel de ortografía. Recuerda que los nombres propios se escriben con mayúscula y dos puntos quiere decir, ponga atención porque le voy a decir algo. Y ahí utilizaste elementos de este nivel. Si tú te fijas, va desde la noción base, que es en qué contexto, para quién escribo, para quién comunico, luego a través de qué texto lo hago, cómo es ese texto, y luego, ¿cierto?, cómo se escribe un texto de esta naturaleza, qué tipo de conectores lleva, hasta elementos que tienen que ver, ¿cierto?, con lo sintáctico, con lo ortográfico. Y luego, fíjate que aquí hay un nivel 7, que son palabras conocidas y nuevas. Vas a incorporar un nuevo vocabulario en el contexto, ¿cierto?, léxico de tus alumnos, ¿ya? Etcétera. Entonces, en este caso, la estudiante que les estoy mostrando decidió mantenerse en estos 4 niveles. Pero si tú trabajas receta de cocina, yo diría que si les vas a enseñar, ¿cierto?, el uso de determinada forma verbal para escribir las indicaciones de la receta,
estás trabajando nivel 5, estás trabajando nivel 5, ¿ya? Y así, sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los trabajos que ustedes realizan a este nivel, en el año en que ustedes están, cuando todavía no han cursado el EVA 285, que es de gramática, ortografía y vocabulario, se quedan acá, en estos niveles. Y no está mal, y no está para nada mal. Pero si tú me dices, yo quiero, profesora, decirles que las recetas de cocina tienen guión y tienen conectores temporales, es decir, mira, fíjate que hay un orden, dice, en primer lugar, luego, en segundo lugar, enseguida, al final, ¿ya? Yo te diría, ya, pues entonces nos pasamos al nivel 5, si tú quieres que los niños reparen en aquello, ¿ya? Pero si se quedan en estos 4 primeros niveles, está bien también. Entonces, fíjate que aquí la alumna hizo opciones, decidió trabajar el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Y luego viene su secuencia. Luego viene su secuencia, que es la que yo te mostré en el PPT de la profesora Jocelyn. Entonces, fíjate que vuelve a armar la situación que ya tenía. Se trajo la primera diapo para acá, el aviso de la docente. Hacen lectura silenciosa. Fíjate que esto es lo que la Natalie decía, esto tiene que estar metido acá porque la profesora Jocelyn lo dijo. Sí, es así, pero lo separamos. Fíjate que lo separamos para no distraernos con la primera parte, que es aprenda cómo se enseña una letra. ¿Ya? Volvemos al mismo diseño y ahora lo miramos desde la perspectiva de la interrogación de texto. Pero fíjate todo lo que ya hiciste. Ya la diseñaste completa en términos de cómo les enseño una letra. Ahora la voy a mirar en términos de qué otras cosas pude haber hecho para favorecer luego la escritura del afiche. Entonces dice, cabe destacar que el aviso del gato perdido está proyectado. ¿Ya? Entonces todos los niños lo tienen así, la profesora dice, ya, nos vamos a tomar 2 minutos para que cada uno de nosotros mire el afiche, miren los detalles, etc. Los alumnos siguen en sus pupitres sentados de manera tradicional, es decir, cada uno está así y el afiche está proyectado delante. Les da un tiempo para que ellos lean. Luego, el modelo de interrogación de texto dice que hay una fase que se llama confrontación. ¿Ya? Y en la confrontación están estos elementos. Esto todo se los va a explicar la Jocelyn. Yo solo me voy a meter en los 7 niveles. ¿Qué podemos decir del texto? ¿Por qué podemos decir esas cosas del texto? ¿Entendieron de qué se trata? ¿Ya? ¿Reconocen alguna palabra? ¿En qué se fijaron para tratar de decirme lo que me están tratando de decir? Ya. Síntesis del significado. La docente entonces, una vez que ellos lo leyeron silenciosamente, trataron de decir de qué se trataba, ahora la profesora les lee el aviso en voz alta y en esta oportunidad hará preguntas para lograr abordar el nivel 3 y 4, que recuerda que eran tipos de texto y superestructura del texto, los cuales van a ser qué elementos característicos tiene este texto, cuál es su función, a quién va dirigido. O sea, está tratando de modelar la escritura del afiche. ¿Cómo es un afiche? ¿Quién lo escribe? ¿A quién se lo manda? ¿Cuál es su propósito? Sistematización metacognitiva y metalingüística, que también lo van a ver con Jocelyn, ¿cierto? ¿Cómo logramos aprender las características del afiche? Metacognición. ¿Qué hiciste para aprender las características del afiche? Entonces los niños dicen, leímos en silencio, observamos con atención, tuvimos una actitud de interés por la lectura. ¿Qué pasó, hijo? La docente hizo algunas preguntas, ¿ya? Lo que te digan los niños ahí. Herramientas metalingüísticas, ¿qué aprendimos del texto? Etcétera. Y luego viene la producción. Y ahí viene la primera escritura del texto, es decir, los niños hacen una suerte de borrador, guiados por la profesora probablemente modela esta escritura, les escribe algunas palabras, los niños copian esas palabras, pero construyen su propio afiche. Luego viene una fase de evaluación y coevaluación, miremos cómo está nuestro afiche y veamos, ¿hay un dibujo de un gato? ¿Está el nombre del gato de nuestro compañero? ¿Dice cómo es el gato? ¿Dice dónde se perdió?
cuándo se perdió el número de teléfono del dueño. Supongamos que tú decidiste que esos elementos estuvieran en el afiche. Podrían ser 3, podrían ser 4, los que tú decidas que comunican aquello que queremos poner en el afiche. Y luego viene lo que se llama reescritura de la obra maestra, que es cuando los niños ya corrigieron y hacen el afiche final, ¿ya? Y lo escriben, fíjate que dice que lo escriben en una cartulina, fabrican el afiche, ¿ya? Y luego, evaluación de la producción. ¿Ya fueron pegados los afiches? Fíjate que si no, te ha llamado alguien por teléfono, te han dicho si vieron un gato parecido al tuyo, etc. ¿Ya? Y ahí básicamente termina. Y acá está Maslow. ¿Por qué la secuencia didáctica propugna la satisfacción de las necesidades que propone Maslow? ¿Ya? Y ahí termina. Entonces, vuelvo acá donde están ustedes. ¿A dónde estamos nosotros? Estamos estrictamente en este minuto en la secuencia de enseñanza de una letra. Pero lo más importante para proyectar interrogación de texto es que esta situación inicial es la piedra filosofal de su diseño. Ahí está la piedra filosofal de su diseño. Si esta situación guatea, va a guatear todo lo que después usted pueda hacer en interrogación de texto. Si esta situación está bien construida, no le va a encontrar nada, no le va a costar nada encontrar una lectura que sea pertinente a la situación para que ejercitemos conciencia semántica, sintáctica, y luego le metamos el modelo de interrogación de texto. Por eso es que lo que yo he visto en los trabajos que he ido revisando es que se saltan la fase de contexto y van al tiro a la actividad. Los niños escriben tal cosa. ¿Ya? Los niños escriben tal cosa. Entonces, es como, la profesora le pide a los niños que escriban una fábula. Pero, ¿para qué escribimos una fábula? Y la fábula sirve para meter una letra. ¿Para qué escribimos una fábula? ¿De dónde emerge la necesidad, cierto, de que la fábula, con qué conectamos la fábula? O sea, si tú eliges una fábula no es tan fácil, porque tienes que conectarla con un hecho de la vida cotidiana, con el contexto, con cosas que pasan en el colegio, con cosas que pasan en la vida de los niños. Y por eso es que, no sé, pues yo ayer recibí una que era una fábula y no le encontraba el sentido de decir, miren, vamos a trabajar la feria científica y vamos a leer una fábula. Y yo digo, ¿qué relación tiene la fábula con esto otro? Lo otro es buscar también que si van a meter una lectura al principio, como la de la fábula, que la lectura no distraiga la atención de lo que estamos trabajando, que es la enseñanza de una letra, porque tenemos la necesidad de escribir, de escribir. Entonces yo ayer leí otro, había un cuento súper largo y con un montón de preguntas de comprensión que no están en la plantilla. Y yo decía, claro, los niños se van a quedar pegados en esta historia, que es una historia larga, que no se conectaba con nada, con nada. Es como niños, yo llego a la sala de clase y les digo, niños, hoy día vamos a leer un cuento, ya, y les leo el cuento, les hago un par de preguntas y ahora les digo, entonces la H, y les muestro la H. Entonces, si tú haces eso, se te va a caer cuando hagas la interrogación de texto. Va a afectar todo el diseño para adelante. Por eso, vuelvo atrás, el santo grial del diseño de la letra son las diapositivas 1, 2, la 3 y la 4. Es como tú creas la situación, porque después para adelante las 4 formas de la letra, las actividades, el caligrafiar, el vocabulario, y como después en interrogación de texto tienes que volver a agarrarte de tu situación comunicativa, si no está consolidada. ¿Me entiendes ahora, Natalie? ¿Entendiste? ¿Te quedó claro dónde están esos dos niveles? Sí, ahora ya entendí cómo... ¿Viste tu mente analítica cómo generó toda una clase, Natalie? Sí, por eso le preguntaba a la profe Jocelyn, pero profe, no entiendo dónde... Sí, lo que pasa es que la Jocelyn los está preparando estrictamente en el modelo de interrogación de texto. Y dentro del modelo de interrogación de texto yo estoy agarrando, ¿cierto?, estos niveles, pero en el fondo es una continuidad.
Estamos viendo interrogación de texto no para hacer otra secuencia, es para volver sobre la misma secuencia. Entonces, y con esto termino, porque me toca clases con el otro paralelo. Entonces, cuando yo les evalúe su secuencia de enseñanza de una letra, les voy a hacer observaciones. Y en la evaluación clave, usted puede generar cambios, puede presentar cambios. Si yo le digo, mire, esta actividad, por ejemplo, la de Gigogu, que estaba mal, y yo a eso le he puesto, ¿cierto?, una observación y lo he cobrado en la rúbrica, usted en la evaluación clave va a tener la posibilidad de cambiar ese ejercicio marcándolo de un color, diciéndome, profesora, hice un cambio, reevalúe, o puede que no quiera reevaluar nada. Y lo que sí en la evaluación clave, entonces, se vuelve a presentar el mismo diseño, pero hasta el final, hasta que los niños terminan escribiendo el afiche, la carta, el poema, la invitación, lo que sea. Profe, Dígame. consultas. Entonces, por ejemplo, lo de síntesis silábica, por ejemplo, y todo eso, porque eso no está en el modelo que usted nos mandó. Eso va a ir después ¿Sí? en la otra etapa. ¿Sí? Aquí solo lo que está en la plantilla. Ni más ni menos, solo lo que está en la plantilla. Porque la rúbrica que se las tengo que subir es estrictamente así como va punto por punto corrigiendo. ¿Tiene esto? Sí. ¿Tiene actividades para la correcta postura del lápiz? Las tiene. Las tiene más o menos. Por ejemplo, habían algunas observaciones que estaban puestas en el PPT, que era los niños van a escribir, van a modelar la G y ponen una foto de una cuestión nada que ver. Yo le digo, pero busque, por último, es como yo tengo aquí mi F que hicimos en una clase, por último, hazla tú y tómale una foto y pega tu foto, ¿cierto? Pero no pongas una foto de la M cuando estás hablando de la G. Entonces, esas sutilezas, esas cuestiones no se les tienen que pasar. Ya, listo. Nos vemos mañana entonces. Mañana nos toca clase en la tarde. Mañana nos vamos a juntar un ratito y después yo les voy a dar tiempo para que avancen, porque esa fue una de las solicitudes de jefatura de carreras, que les diéramos tiempos también para avanzar. Entonces, a lo mejor yo voy a permanecer conectada y ustedes se van a trabajar y el que tiene dudas puede ir volviendo. ¿Ya? Ya. Daniela, Ashley, Natalie, Catherine, Emilia, entonces nos vemos mañana. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ya. Adiós. Ya, profe, muchas gracias. Chao.